Bueno, hola, les doy la bienvenida a el tercer episodio de Viva Lengua, una especie de entidad híbrida, mitad live de Instagram, mitad podcast, donde exploramos el lenguaje, sus variantes, sus posibilidades creativas y su influencia en nuestra forma de pensar. Bueno, en el día de hoy un poco temprano, vamos a conversar o vamos a seguir este viaje a través del tiempo, en donde vamos a explorar el desarrollo de la escritura. ¿Sí? Ya entendimos un poco de dónde viene el lenguaje y cómo se origina, y ahora y luego exploramos cómo se forman las palabras para ahora entrar en, bueno, cómo se creó el lenguaje escrito, de qué manera o cuándo fue que el pensamiento y que la comunicación oral comenzó a establecerse en registros físicos, ¿no? ¿Cuándo fue que empezamos a dejar esta huella duradera en el tiempo y en la historia? ¿No? Pero para eso vamos a viajar ahora unos años antes de la invención de la escritura y vamos a pensar, ¿no? En que antes de este fenómeno, ¿no? De que fuéramos capaces de llevar el lenguaje de la boca a el papel, tuvieron que pasar un conjunto de procesos que facilitaron o que estimularon este desarrollo o esta conclusión, ¿no? Antes de que existiera la escritura, pues las comunidades humanas utilizaban símbolos, ¿sí? Marcas, pictogramas, runas, ¿no? Todo un conjunto de simbologías que representaban algunas cosas, ¿no? De hecho, eh, la escritura no es solamente una herramienta de comunicación, así como el lenguaje, sino que también es una forma de poder manifestar de una forma material nuestro pensamiento y hacer que éste perdure, ¿no? Que trascienda en el hecho oral o el hecho de hablar nada más, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos entrando en materia en, bueno, ¿cuándo fue que pasamos de hacer gestos y de hablar oralmente a, bueno, a dejar un testimonio, ¿no? A decir, bueno, ahora, a partir de ahora, esto va a significar esta cosa, ¿no? Y eso se dice, ¿no? Dice la historia, que fueron los sumerios a través de la escritura cuneiforme. Bien, para eso tenemos que irnos a la antigua Mesopotamia, hogar de las primeras formas de escritura, ¿no? Allí se utilizaban tablillas de arcilla, ¿sí? Y algunos artesanos, por así decirlo, utilizaban una cuña, ¿no? Una especie de cincel y martillito, así como en los picapiedras, para marcar surcos que representaban sílabas y palabras, ¿no? Este sistema se dice que fue utilizado en principio con fines económicos y comerciales, pero luego pudo evolucionar a una forma expresiva mucho más compleja, ¿no? Vamos ahora como a caer en cuenta de esto, vamos a pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya surgido la escritura? Y esto es algo que yo estuve pensando cuando estaba preparando el programa, ¿no? Yo decía, bueno, imagínense que de repente, ustedes saben que se dice que la escritura surgió como un fenómeno económico, como muchas de las cosas que se inventan, ¿no? Con fines económicos. Entonces imagínense que de repente, no sé, tú me dabas a mí dos gallinas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo te debo a ti dos gallinas. ¿Cómo dejamos ese registro? Bueno, mira, vamos a, no sé, utilizar este hilo y yo este hilo lo voy a anudar. Claro, y cada nudo que yo haga significa o simboliza una gallina que tú me debes, ¿no? Pero bueno, imagínense que todos utilizáramos esos símbolos económicos. Entonces, bueno, ya sabemos que él me debe una gallina, el otro me debe, no sé, un huevo, el otro me debe un litro de leche, ¿verdad? O una berenjena para ponernos vegetarianos. Y resulta que, bueno, ¿cómo diferencio yo
que este hilo significa un litro de leche y este otro que significa una gallina. Entonces surgió esta idea de decir, bueno, ¿por qué no inventamos un símbolo para que signifique gallina? Y un símbolo que signifique huevo. Y así comenzó a surgir el lenguaje. Bueno, aquí como dice Johnny, berenjena, ¿no? Exactamente. Esto significa una berenjena y esto significa un huevo, por ejemplo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Entonces, así fue surgiendo el lenguaje a través de un signo arbitrario, ¿verdad? Que nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, a partir de ahora, este símbolo va a significar esta cosa. Y ya podíamos, además de calcular, si tú me debes algo y yo te debo otra cosa, o cuánto me debes y cuánto te debo, qué me debes y qué te debo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Cuéntenme qué opinan de cómo surgió, ¿no? O cómo fue surgiendo el lenguaje escrito, ¿no? Bueno, me está diciendo algo Fran, pero no entiendo qué me dice. ¿Para qué? Ah, no, no, no te preocupes. Gracias, gracias. Aquí producción la tenemos en vivo. Bueno, para seguir, entonces, cambiando de orilla, ¿no? Vámonos a otros sistemas de escritura que también fueron los primeros sistemas de escrituras que fueron surgiendo, ¿no? Que fueron los jeroglíficos, una especie de caracteres pictóricos un poco más complejos que la escritura cuneiforme de los mesopotámicos, ¿no? Esto de los, ay, se me fue el nombre, de los sumerios. Bien, bueno, los jeroglíficos, justamente al complejizarse este sistema de signos y entender, bueno, a partir de ahora podemos utilizar signos que signifiquen otras cosas, ¿verdad? Ya yo sé que una rayita para acá significa gallina y otra rayita para acá significa buey. Entonces los egipcios perfeccionaron mucho más este arte y crearon una especie de mezcla entre signos y arte gráfico, ¿no? Los jeroglíficos representaban o consistían de una complejidad simbólica mucho más rica, mucho más profunda que el alfabeto contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, ustedes han visto jeroglíficos y saben que tienen un montón de simbologías y significaciones y de acuerdo al lugar donde se sitúa ese jeroglífico, pues cambia la significación total del mensaje, ¿no? Algo que es profundamente rico y profundamente complejo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, hay ejemplos de este tipo de escritura y cuáles son las posibilidades que alcanzó, podríamos preguntar. Y bueno, sí, evidentemente, como les dije, la escritura cuneiforme se usó principalmente con fines comerciales. De hecho, em, ya hay teorías que ya les voy a decir de dónde viene la palabra alfabeto, ¿no? De dónde viene la palabra alfa y la palabra beta, que está muy cerca de estos orígenes. Además hay que entender esta cosa que a mí me pareció fascinante del lenguaje, que es pensar cómo los signos que utilizamos hoy para hablar no son más que la evolución lógica y al mismo tiempo influenciada por otras lenguas, de una lengua primigenia, ¿no? De una lengua que muy básica, que se fue complejizando a partir de su uso y de su influencia de otras culturas, ¿no? Entonces, bueno, el, la escritura cuneiforme tiene ejemplos de literatura también epopéyica, como la famosa epopeya del Gilgamesh en la ciudad de Uruk, este rey sabio que buscaba de alguna manera la inmortalidad y que hoy inclusive podemos leer eh, gracias a que se había escrito en tablillas de arcilla, ¿no? Justamente como les digo, esta posibilidad que tenía la escritura para perdurar, para permanecer.
para dejar huella más allá del tiempo, ¿no? Más allá del tiempo presente, quiero decir. Bueno, lo mismo sucede con los jeroglíficos. Los jeroglíficos fueron utilizados en su mayoría, como estos primeros relatos, em, con fines religiosos. ¿Sí? De hecho, bueno, hay jeroglíficos que han sido descifrados en tumbas faraónicas, ¿no? Donde, bueno, se pide que el faraón descanse en la eternidad y, bueno, esté con los dioses, ¿no? Ahora en las dos tierras, ¿no? También, bueno, hay ofrendas, ¿no? Que se escriben o que se entregan o que se señalan a través de jeroglíficos, ¿no? Entonces, bueno, podían significar o expresar devoción y ofrendas a los dioses. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de todo esto? Espero que me dejen sus comentarios. Espero también que se suscriban a este canal donde vamos a seguir explorando cada martes eh, el lenguaje, su origen, sus posibilidades y sus distintas manifestaciones. Hoy tenemos un programa que yo creo que da para dos programas porque el tema de la escritura y de su evolución es profundamente rico y complejo al mismo tiempo. Entonces vamos a tener mucho de qué hablar. Bueno, ¿y de qué años estamos hablando aproximadamente cuando surgen los primeros indicios de lenguaje escrito? Bueno, estamos hablando de hace 3.300, 3.500 años antes de Cristo, imagínense. O sea, estamos hablando de casi 5.500 años atrás, ¿no? Un montón de tiempo atrás, ¿no? Entonces, bueno, imagínense todo lo que ha pasado desde aquel origen sumerio y egipcio del lenguaje para que esas estructuras complejas y casi cerradas, ¿verdad? Porque, o sea, imagínense que nosotros hablamos con un sistema de signos que es el alfabético, que es mucho más preciso, mucho más delicado, mucho más sumó esto con esto, la P, la E, la R, la R, la O, dice perro. Pero imagínense ustedes tener un sistema donde un dibujo está cerrado, ¿me entiendes? Donde esto significa la totalidad. Y esta totalidad es la posibilidad de yo comunicarme. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo comunicarme con mayor precisión o menor precisión? ¿No? Eran quizás lenguajes mucho más imprecisos, mucho más complejos de entender, mucho más ligados a la cultura específica, porque, bueno, eran elementos casi completos, ¿no? Cosa que cambia mucho después gracias a la revolución de la escritura y a esta parte a la que quería llegar, que es la invención del alfabeto. Esta cosa que dijo, ¿saben? Estas culturas que dijeron, ¿saben qué? Vamos a ser mucho más específicos y mucho más precisos y vamos a darle un vuelco al lenguaje. Bueno, habiendo explorado, ¿no? Cómo surge el lenguaje en la antigua Mesopotamia y en el antiguo Egipto, ¿no? Hay que pensar en cómo el alfabeto cambió completamente la forma como nos comunicamos y optimizó los sistemas significativos anteriores, ¿sí? Facilitando un montón de cosas adicionales, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la escritura cuneiforme, estamos hablando de tablillas de arcilla. Cuando hablamos de los jeroglíficos, estamos hablando de elementos que se graban en las paredes. Pero ya con la invención de la escritura surge también otra posibilidad, ¿no? De acuerdo también al tiempo y a los desarrollos tecnológicos, que es el papel, ¿no? Que facilitó mucho más el pergamino, la difusión y la posibilidad de que se escribiera. Bien, hay que pensar que el alfabeto, si no me equivoco, es de origen fenicio, el primero. Los fenicios decidieron cambiar las reglas del juego completamente, ¿no? Y establecieron una serie de signos. De hecho, creo que la palabra alfabeto viene también del fenicio, pero como les digo, imagínense que creo que alfa, lo voy a buscar porque creo que está por acá, alfa significa, acá está, alfa significa buey y beto significa casa. Bueno, ¿se acuerdan lo que yo les estaba diciendo
de que antes las estructuras eran cerradas y complejas, ¿no? Entonces, yo no había la necesidad de crear un lenguaje tan específico, sino que es algo que se va desarrollando. Entonces, claro, si yo te debía a ti, no sé, un buey, entonces ya sabíamos que era alf. Entonces, alf, que no, alfa, son, bueno, te debo dos cosas que significan buey. ¿Me entiendes? Por ende, son dos bueyes, que no es lo mismo que casa. Entonces, van viendo cómo el lenguaje, o sea, lo primero que requiere es entender que hay una imagen que se crea a través de las palabras. O sea, este signo representa una imagen que tú te haces mentalmente. Por eso la palabra árbol, por ejemplo, para nosotros ya es una imagen cerrada y completa. Pero gracias al desarrollo del alfabeto y a la intervención e invención de los fenicios, podemos armar árbol con letras separadas, ¿no? Con la A, con la R, con la B, con la O y con la L. Bien, pero como les digo, los primeros alfabetos no eran tan específicos y tan detallados como lo son ahora, sino que eran más de carácter casi silábico, ¿no? Aunque representaban ya de por sí sonidos específicos, que esto es otra cosa interesante, ¿no? Recordemos que, o sea, una de las grandes revoluciones del alfabeto es que ya cada signo que se le da representa un sonido. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos los sonidos de las consonantes y los sonidos de las vocales también, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la A, ¿no? La B, pero la B no se dice B. La B fonéticamente se dice por eso, bueno, ¿no? Bueno, si ustedes, por ejemplo, la palabra bueno, digámoslo, ¿no? En un sentido estrictamente fonético de la letra, fonético morfológico, del fonema, quiero decir, sonaría como u, e, n, o, ¿no? Entonces, ustedes usan todo este sistema y lo juntan y suena bueno, bueno, pero son caracteres que cada uno tiene un sonido específico y un sonido determinante. O sea, que ayuda a que plan no sea lo mismo que flan, por ejemplo, ¿no? Y entendamos la diferencia entre plan y flan y frank, ¿no? Que es mi primo que hace toda la magia editorial en este programa. Frank come, Esa, flan en un pan. ajá, Flan. Fran El tiene plan el después de plan, comer flan. claro, Fran tiene el plan de comer flan. Ahí está. Y que podamos entenderlo. Bueno, todo esto es gracias al alfabeto. Pero aquí viene otro cambio, ¿no? Teníamos esta propuesta fenicia de alfabeto que fue adoptada y adaptada por los griegos, ¿no? Que modificaron ciertos sonidos y designaron las vocales. Hasta antes, cuando los fenicios, los sonidos eran mucho más consonánticos, ¿no? De hecho, hay registros, sobre todo religiosos, de nombres de dioses o de reyes antiguos que eran escritos pues de manera consonántica, no existían las vocales. Pero gracias a la influencia griega en Roma y luego a la expansión del Imperio Romano, el alfabeto greco-latino, que es el que utilizamos, se impuso sobre otras culturas que habían desarrollado sus propios alfabetos. Por ejemplo, las culturas germanas tenían las runas, tenían otros sistemas alfabéticos y de signos. Los eslavos tenían sus propios sistemas de signos. Pero bueno, toda esta proliferación cultural que hubo durante el auge del Imperio Romano y además la facilidad, lo moldeable, lo maleable que era el alfabeto greco-latino, facilitó que éste se extendiera y fuera adoptado por otras culturas. Por eso es que en el inglés, por ejemplo, o los países escandinavos, adoptaron y utilizan el alfabeto grecolatino,
¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Bueno, déjenme su... Hoy están como callados, pero bueno, espero que estén tomando nota, que estén ahí dándole a la cuña y al martillo y estén anotando todo esto en su escritura cuneiforme. Eh, y bueno, hoy vamos a tener una primera parte, como les decía, que va a terminar antes de la invención de la imprenta, que fue otro cambio en la escritura. ¿Sí? Llevó la escritura a otro nivel y posibilitó lo que hoy estamos viviendo, que es la era digital y la era tecnológica, ¿no? Pero volvamos atrás en el tiempo y entendamos entonces que para los fenicios adaptaron y simplificaron el sistema jeroglífico, estableciendo unos 23 signos, ¿sí? De los cuales la mayoría venían o eran influenciados por los egipcios. Pero el alfabeto grecolatino fue una modificación del alfabeto fenicio a partir de pictogramas sinaíticos y cananeicos, ¿no? Esto es una cosa que no tiene sentido, pero que es así, ¿no? Como toda nuestra cultura y todo lo que nosotros hacemos hoy en día no es más que la optimización y la perfección de sistemas básicos. Obviamente eran súper complejos para su tiempo y para su época, pero bueno, básicos, digamos, entendiéndolos como el origen de lo que hoy se ha ido complejizando mucho más hasta el punto de, bueno, de nosotros tener esta posibilidad de formar muchísimas palabras, de crear muchísimos nuevos sentidos a partir de unos signos tan pequeñitos y tan aparentemente poco significativos desde el sentido como son los fonemas, ¿no? Estas letras, la A, la E, la B, etcétera, ¿no? Que bueno, nosotros también utilizamos esta palabra alfabeto, pero que viene de alfa y beta, las dos primeras letras fenicias, y que nosotros denominamos el abecedario, ¿no? Fíjense que hasta eso es parte de esta evolución, ¿no? Nosotros no, quizás no lo llamamos alfabeto, pero lo podemos llamar abecedario, ¿no? Que son las primeras tres letras. Nosotros le pusimos una letra más al alfabeto, ¿no? Y lo llamamos abecedario. Bueno, no sé si tienen algún comentario. Recuerden suscribirse, ir ahí a YouTube y buscar en YouTube Don David Digital. Suscribirse, dejarme su comentario, dejarme su like y también sus propuestas por si quieren escuchar o si quieren saber algo sobre el lenguaje que utilizamos todos los días y quieren profundizar en él. Y bueno, mandármelo ahí de tarea que yo con mucho gusto lo investigo y se los traigo para hablarlo sin ningún tipo de autoridad, ¿no? Todo esto con la idea de construir diálogo y de entender sobre todo cómo funciona este aparato simbólico que utilizamos para comunicarnos y sobre todo que utilizamos para pensarnos, para darnos entidad e idea de lo que somos. Bien, creo que por aquí vamos a estar hasta el día de hoy. Creo que eso era todo lo que les tenía hasta el día de hoy. No veo más nada. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, es bienvenido. Si no, también me gustaría... Pero es un beta, dice Johnny, exactamente. Tremendo beta, tremendo beta. Que bueno, aquí beta también cambia de significado. Tremenda casa, vale, tremenda casa. Ya sabes que beta es casa. Así que bueno, espero que nos reunamos algún día en tu beta. Bueno, ¿qué piensan ustedes? También me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Cuál puede ser la siguiente evolución en cuanto a la escritura? También, ¿dónde creen que estamos nosotros ahora en este momento del lenguaje, ¿no? Entendiendo también que esto va a seguir mutando y que esto va a seguir cambiando y que se va a seguir complejizando. No me quiero ir sin pensar esto, ¿no? Ustedes se acuerdan, por lo menos cuando yo nací, y seguro que cuando muchos de quienes me vean nacieron, existían dos o tres letras inclusive, que hoy en día ya no existen más en el abecedario, ¿no? Como era la che, como era la elle y como era la r. Bien, pero la RAE
¿verdad? Y los lingüistas que conforman esta eh, autoridad, si se quiere, del idioma español en España, decidieron que, bueno, estos signos ya estaban siendo representados por otros signos y que simplemente la suma de un conjunto de signos provocaba la creación de un signo nuevo como era la H, ¿no? Ellos dijeron, no, pero mira, la C y la H hacen la H, entonces no hace falta tener una H. Y la, no sé, la R y la R hacen la doble R, o la doble R, perdón. Entonces no hace falta tener una R. Lo interesante de esto, ¿no? O sea, van viendo cómo evoluciona el lenguaje, ¿no? Y cómo entonces ahora hay letras más, letras menos. Em, pero lo interesante y que me parece que es clave acá es el tema de la fonética, ¿no? Porque la fonética, o sea, la capacidad de señalar un signo con la voz es lo que hace que ese signo tenga de alguna manera vida o autonomía, ¿no? O sea, ellos pensaron, por ejemplo, ¿no? La Ch sería ch, 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 pero bueno, también lo puedo hacer con C y H, ¿no? Que creo que, no me acuerdo cómo se escribe fonéticamente la Ch, creo que es una T y una S, algo así. Bueno, em, pero lo interesante y que leí en un artículo, y esto se los pregunto para que lo piensen, es que no eliminaron la ñ, ¿no? Que la ñ es una n con una virgulilla, ¿no? La virgulilla es el bigotito o el sombrerito que adorna la n, ¿no? Entonces, ¿por qué no eliminaron si ya la c y la h representaban la ch? Porque la N, piénsenlo, porque estamos hablando del idioma español, ¿no? Aquí también pensando las intenciones que pueden haber detrás, ¿no? Sin ponernos conspiranoicos, ¿no? Pero digamos poniéndonos ideologicistas, ¿no? El español, una de las grandes características del español es el uso de la ñ, ¿no? Una letra que no está, creo yo, en ningún otro idioma influenciado por los grecolatinos, pero no se sustrajo la N, la ñ, ¿no? Y se dijo, bueno, la N con virgulilla es ñ y la N sin virgulilla, ¿no? Así como, por ejemplo, la A con tilde o la A sin tilde son dos tipos de sonido diferentes, si se quiere, pero siguen todos siendo representados por la misma letra, ¿no? Eso, bueno, como para que lo piensen y entiendan que en otros alfabetos existen otras letras. No sé si lo habían pensado, si se lo habían planteado. Seguro que quienes estudian francés, alemán, noruego o portugués se habrán dado cuenta que hay letras como esa C con barbita que tienen los portugueses, ¿no? Yo todo lo asocio a bigote o barba, ¿no? Eh, cómo se pronuncian, ¿no? Y entiendan, bueno, que viene de una pronunciación, ¿no? Bueno, hasta acá entonces este experimento del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que tengan preguntas, que me dejen sus comentarios, que se suscriban y bueno, que sigan pensando en el lenguaje y entiendan que son ustedes los que crean esta posibilidad de ser, ¿no? Y de pensarse y de construirnos colectivamente y que al mismo tiempo el lenguaje nos permite a nosotros esa misma operación. No es como un intercambio, no es una ida y vuelta que tenemos con el pensamiento, ¿no? El lenguaje nos permite crearnos y nosotros le permitimos también, ¿no? Crearnos. Bueno, antes de irnos, también quisiera agradecerle a mi primate creativo, Francisco Valeri, por su dedicación, su perspicacia y sus capacidades para hacer magia con esto que yo propongo y reconocer el esfuerzo de Primates Creativos, nuestra querida y valiosa productora que está ahí surgiendo poco a poco, como este podcast y como estas ideas acerca del lenguaje y como el lenguaje mismo, ¿no? Que se sigue construyendo y que seguimos construyendo. Así que no tengan miedo de modificarlo, no tengan miedo de preguntarse, no tengan miedo de cambiar algunas normas, de sacudir algunas aulas y romper para seguir creando, ¿no? Las palabras y las letras. Espero que les haya gustado este programa tanto como a mí, yo lo disfruté un montón. Nos vemos el martes que viene con la parte 2 de este programa dedicado al origen de la escritura, donde vamos a hablar de la imprenta y luego de la digitalización de la escritura.
Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao. Y chao.